Para comenzar la base de datos nueva vamos a seleccionar la opción base de datos en blanco. Vamos a ponerle como nombre de archivo biblioteca. Vamos a ir a crear. Ahí ya aparece por defecto una tabla creada. Vamos a ir a la vista diseño de esa tabla. Nos va a pedir el nombre. Vamos a ponerle autores como nombre de tabla. Y aquí en nombres de campos vamos a colocar como nombre del primer campo ID de autor. Va a ser autonumérico el tipo de datos. Como segundo campo vamos a colocar apellido y nombre. Este va a ser un tipo de datos texto. Si vamos a reducir el tamaño del campo, la cantidad de caracteres a 50. Y vamos a colocar que sí sea requerido. Como tercer dato vamos a colocar nacionalidad. Y aquí vamos a usar un asistente para búsqueda con la opción de escribir los valores que desee. Vamos a colocar el primer valor. Esto nos va a permitir que a medida que vayamos agregando nacionalidades y las podamos ir seleccionando de esta lista. Vamos a ir a la vista luego hoja de datos. Nos va a pedir guardar la tabla, vamos a colocar que sí. Y aquí vamos a cargar un autor. Luego vamos a cerrar ya esta tabla finalizada. Vamos a ponerle que sí, guardar los cambios. Para realizar la segunda tabla vamos a ir a la ficha crear, a la primera opción tabla. Vamos a ir a la vista diseño de esa tabla y vamos a darle como nombre empleados. El primer campo va a ser ID de empleado, autonumérico. El segundo campo va a ser apellido y nombre. Va a ser texto. Vamos a reducir el tamaño a 50 y requerido así. El tercer campo va a ser la dirección. Va a ser texto. En este caso vamos a dejar el tamaño del campo máximo. Sí, vamos a ponerlo como requerido. Y como último campo, teléfono. Este campo también va a ser texto. Vamos a reducir el tamaño del campo a 15 caracteres. Y aquí vamos a utilizar una máscara de entrada para que se puedan ingresar únicamente números. Marcamos cada dígito que se puede ingresar con un numeral en la máscara de entrada. Y como valor predeterminado vamos a poner que saca la característica 011. Vamos a ir a la vista hoja de datos. Vamos a guardarla. Y vamos a cargar un empleado. Bien, luego vamos a cerrar la tabla
y guarda los cambios. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a ir a la vista diseño. Vamos a llamar esta tabla libros. El primer campo lo vamos a nombrar ID de libro. Va a ser autonumérico. El segundo campo va a ser título. Va a ser texto. Vamos a cambiar la opción requerido así. El tercer campo va a ser autor. Aquí debemos seleccionar a la hora de cargar un libro uno de los autores de la tabla de autores. Para ello vamos a utilizar la opción de asistente para búsqueda. Con la opción seleccionada, que la columna de búsqueda busque los valores en una tabla, en la tabla de autores. Y aquí vamos a seleccionar el campo apellido y nombre y lo vamos a pasar a los campos seleccionados. En el orden vamos a elegir que esta lista de autores se ordene por apellido y nombre. Y finalizar. Me va a pedir guardar la tabla para generar la relación. Vamos a colocar que sí. Luego vamos a agregar año. En este caso, este campo va a ser un tipo de datos número. Como tamaño vamos a colocar entero. Vamos a poner que sí la opción de requerido. Y el último campo, ejemplares. En este caso también va a ser un número. Vamos a usar la opción byte. También que sí el requerido. Vamos a ir a la opción de la vista de hoja de datos. Y vamos a cargar un libro. En autores seleccionamos un autor de la tabla de autores. Vamos a cargar el año y la cantidad de ejemplares. Y luego vamos a cerrar la tabla. Vamos a crear ahora la tabla socios. Donde el primer campo va a ser el ID de socio autonumérico. El segundo campo, apellido y nombre, que va a ser texto con un tamaño de 50 caracteres y requerido. El tercer campo va a ser fecha de nacimiento. Para este campo vamos a usar el tipo de datos fecha hora. Y en formato vamos a seleccionar el formato de fecha corta. También vamos a colocar que sí la opción de requerido. El otro campo va a ser dirección. Va a ser texto y requerido. Luego teléfono. Que también va a ser texto con una longitud máxima de 15 caracteres. Vamos a colocar aquí también la máscara de entrada. Y el valor predeterminado con la característica. Y el último campo va a ser el DNI.
el cual también va a ser texto con una longitud de 10 caracteres. Y vamos a colocar la máscara de entrada para que solo se puedan colocar números. Vamos a pasar ahora a la vista hoja de datos. Vamos a guardar la tabla. Y vamos a cargar un socio. Bien, luego vamos a cerrar la tabla. Vamos a ponerle que sí, a guardar los cambios. Y vamos a hacer la última de las tablas. Que sería la tabla de retiros. Esta tabla va a llevar como primer campo idea de retiro, autonumérico, como segundo campo la fecha, que va a ser fecha hora, con el formato de fecha corta, como tercer campo el empleado. Aquí vamos a usar un asistente para búsqueda, para seleccionar de la tabla de empleados por el campo de apellido y nombre y ordenado por apellido y nombre. Lo mismo con el siguiente campo, que es socio, un asistente para búsqueda, para seleccionar de la tabla de socios por apellido y nombre, y el campo libro, también un asistente para búsqueda, para buscar de la tabla de libros. Vamos a pasar en este caso el campo título, que la lista de libros se ordene también por título. Y por último el campo de evolución. Para este campo vamos a utilizar el tipo de datos sino, que se representa con una casilla de verificación para tildar cuando se haga la devolución. Vamos a ir a la vista hoja de datos, guardar la tabla, vamos a seleccionar una fecha, empleado, socio, el libro y la devolución. Bien, de esta manera completamos las tablas de la base de datos. Vamos a ir a herramientas de base de datos, a relaciones. Para ver la relación entre las tablas y organizar el diseño de las relaciones.